De esto, pues, tuvimos la audiencia con los fondos de cesantía. Aquí también, o sea, no esperamos que nos aplaudan por las cosas que hacemos, compañeros. Hacemos lo que estamos es cumpliendo con nuestro ver a lo sumo. Pero tampoco que nos critiquen, pues, con tanta mala fe, traten de manipular cosas buenas que se están haciendo. Yo les pregunto, aquí hay un fondo que tiene más de 400 millones de dólares. Dios no quiera, quiebra ese fondo en manos privadas, sin seguro de depósito, sin nada. Toda esa gente pierde su plata. ¿A quién le va a echar la culpa? ¿A Juan José Casteló, a Diario Universo, a Teleamazonas o al gobierno nacional? Si nos echan la culpa por la última cooperativa que quiebra. Entonces, estamos tratando de orar por el bien común. ¿Cómo nuevamente tergiversan las cosas? Que como el gobierno está quebrado, quiere cogerse toda esa plata. Señores, esa plata, esos fonditos, toditos son de la época de los 90. La época del desmantelamiento del Estado, de la agarra lo que puedas. Entonces, no habían buenos salarios públicos, el IES no servía para nada o ya se olvidaron. Pero estos grupos de poder, como la UNE, con el magisterio, agarra lo que puedas, ciertos sectores muy fuertes de trabajadores, superintendencia de bancos, contralorías, judiciales, municipio de Quito, finanzas, agarra lo que pueda y autoridades condescendientes da lo que pueda para pasar bonito y que me pongan la placa de amigo de los trabajadores. Entonces hay casos como el Ministerio de Finanzas, donde el trabajador ponía 30 y el Estado ponía 70. Escúcheme bien, 30, 70. Hay muchos casos donde es 50, 50. Eso debió ser hasta glosado, porque por trabajadores públicos que sean, ellos como personas son personas privadas, no podía darle plata al Estado. Para derechos no contemplados en la Constitución, adicionales a los que tienen el común de los trabajadores. ¿Por qué nunca fue glosado? Porque Contraloría fue la primerita para hacer su fondo y esquilmar al Estado. Y porque los judiciales también hicieron su fondo. Entonces, nadie iba a auditar, y se auditaban, iban a juicio, y los judiciales también tenían su fondo. Entonces, la argolla perfecta. Esto tiene que acabar, señores. Yo no permitiré que se siga ordeñando al Estado como vaca amarrada en función de unos cuantos grupos. Aquí vamos a actuar en función del bien común y con reglas claras. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber. Ya tenemos presidente. Ustedes fíjense, compañeros. ¿Ustedes creen que es justo esto? O sea, ¿por qué trabajadores muy sacrificados, muy honestos, por qué van a tener privilegio con plata de todos sobre el resto? ¿Quién de ustedes tiene una cesantía adicional, una jubilación adicional? Pues bien, veamos. Fondo del Ministerio de Finanzas, aportación hasta el 2008. Patrono, Estado. Patrono suena bonito, ¿no? Pero es Estado, es la plata de ustedes. Era el 67% del fondo y aportes personales solo 33%. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que queremos recuperar. No es verdad lo que están diciendo los medios de destrucción masiva de comunicación. O sea, porque falsean toda la información en función de sus odios. No es verdad que el gobierno quiere cogerse fondos privados. No. Actores privados tienen fondos públicos y eso es ilegal, compañero. Es ilegítimo. ¿Ok? Ministerio de Finanzas, 67% del fondo al 2008. ¿Por qué al 2008? Porque en el 2008 yo prohibí los aportes del Estado. Entonces, probablemente esta proporción ha cambiado un poco. Pero esto es lo que yo encontré. Ministerio de Finanzas, 67% de aportes patronales, 33% del personal. Banco Nacional de Fomento. No sirven para prestar plata, para atender al campesino, pero sí para hacerse su fondo con plata pública. Esto indigna, pues, señores. Ya basta. Al menos que hayan sido instituciones eficientes de servicio público. Estos señores no se preocupaban de dar crédito a los campesinos, pero sí se preocuparon de hacer su fondo de cesantía adicional a la que tienen los demás trabajadores con plata del Estado. Esto es impresentable. 67% del fondo, de la plata. ¿Cuánto tiene en total el Banco Nacional de Fomento en plata? ¿Cuánto tiene el Ministerio de Finanzas para sacar valores absolutos? 2/3 era del Estado, 1/3 de los trabajadores. Contraloría, 54% del Estado, 46% de los trabajadores. Contraloría, por ahí buenas noticias. Felicitamos al señor Contralor, y lo tenían extra. Ha pedido una auditoría externa por primera vez en historia para Contraloría. Finalmente que se controla a los controladores. Pero unos abusos terribles por parte de Contraloría. Sus clubes de lujo, etc. Y como todo el mundo le temblaba a Contraloría, nadie decía nada. La primerita en hacer estos fondos con plata pública. ASOPREP, ¿qué es ASOPREP, por favor? 1-1, 50-50. ¿Qué es ASOPREP? Oiga,
ustedes son los expertos en comunicación. No soy yo el que tengo que llamar la atención por esto. Ustedes deben entender que solo ustedes conocen qué es ASOPREP, el resto no. Función judicial. El fondo, 50% Estado, 50% funcionarios judiciales. Municipio de Quito, 50% Estado, 50% funcionarios. ¿Ya? Solo Banco de Fomento son 12 millones de dólares. De ahí 2/3, señores, es plata pública, plata de ustedes, 8 millones. Esa es la verdad. El Ministerio de Finanzas creo que es más todavía. Cesantía Petroecuador, con los sueldos que ganan, 50-50, también le exprimían al Estado. Jubilación Petrocomercial, 50-50. Superintendencia de Bancos y Seguros, que es la que controla, y ellas también se hicieron su fondito, 50-50. Capremsi, de nuevo, pues Dios mío, qué falta. Por favor, son profesionales de la comunicación. ¿Ah? 30-70. TAME, 23-77. TAME la encontramos quebrada, pero sí había aporte del Estado para su fondo de cesantía. Ya basta, compañero, ya basta. Fondo de cesantía del Magisterio, es verdad, es de los que menos tiene aportes públicos. Juan José Casteló, el director, ha salido a decir que no es verdad, que han engañado al presidente. No, señores, ahí tenemos la liquidación. Había un fondo de cesantía del IES, donde el aporte era 1% patronal, 2% de los profesores, y eso pasó al fondo de cesantía del Magisterio. Dice Juan José, argumenta, como era un galimatía, culpa de ellos mismos, culpa de la ONU, de la UNE, perdón, no de la ONU, de la UNE, ¿no? Y como todos los ministros tenían terror, hacían estos parches. Resulta que primero hubo un fondo de cesantía donde ponía 1 el Estado y 2 ellos, y después un fondo de cesantía adicional donde ponía 3 el maestro, y que ese fue el fondo que pasó, no el primero. Es un galimatías. Pero nosotros tenemos la liquidación del IES, donde dice que el que pasó fue el fondo con aportes patronales. Así que no es cierto lo que dice Casteló, que es seguro que no tiene fondos públicos. Pero así no tuviera fondos públicos estos fondos. Esto es un escándalo. Esto es un escándalo, señores. ¿Ya? ¿Por qué entonces para, qué sé yo, los trabajadores de la escuela de Llano Grande no tenían, los trabajadores, no los maestros, no tenían su fondo de cesantía? ¿Por qué el resto de trabajadores no tenían su fondo de cesantía con aporte del Estado? Sino que lo que tienen son sus aportes al IES. ¿Sí me explico? ¿Por qué tenían un beneficio adicional este grupo de trabajadores del sector público con fondos del Estado? Esto no es solo ilegítimo, debió ser ilegal. Era peculado. Imagínense que yo ahorita haga para el gabinete de gobierno un fondo de cesantía. Señores, ustedes pongan 30 y el Estado pone 70. ¿Ya? Y cuando salen del gobierno salen con esa platita. Me voy preso, porque es ilegal, es peculado. Pero el primerito en tener el fondo era Contraloría, después los judiciales, y no pasó absolutamente nada. Y en la época en que no se defendía al Estado, que somos todos, son nuestros recursos, el gerente del Banco de Fomento, el ministro de Finanzas, dele nomás. Ahora sí hay quien defienda al Estado, compañero. Ahora sí hay Estado. Ya tenemos presidente y yo voy a defender ese Estado, que es la representación de todos ustedes. Y lo tienes que saber, ya tenemos presidente. Ya tenemos presidente. ASOPREP también ha sido Petroproducción. ¿Cuánta gente? Era un desastre Petroecuador cuando nosotros llegamos al gobierno. Pero sí tenían su fondo de cesantía. Miti y miti. Miti Estado, miti nosotros. Ya basta. Esto es lo que hemos dicho. Ya está hecho el mal. Pero esto no puede estar en manos privadas. Entonces, primera condición para que un fondo siga en manos privadas es que sea solo con aportes privados, no públicos. Ah, pero no queremos que pase a manos privadas. Perfecto. Yo se los dije ese día. Nos devuelven los fondos públicos con los intereses del caso, compañeros. Yo no voy a permitir que se estafe al Estado. La patria ya es de todos. Póngame, ¿qué nomás tenemos esta presentación? Segunda condición, porque no es lo único, que tenga fondos públicos. Segunda condición, que los aportes hayan sido voluntarios, porque aquí se obligaba. En el fondo de cesantía se obligaba. Yo tengo el chorro de carta, a mí me obligaron y no me pagaban. Y si no me descontaba la plata del colector, lo votaban por ley. ¿Para qué? Para un fondo de cesantía privado. ¿No me creen? ¿Tienen el artículo legal por ahí? Ya se lo voy a mostrar. Primero veamos las condiciones. Señores, mira, aquí está. Pongan el fondo de cesantía. Ellos son privados cuando les conviene, ¿eh? Póngame. Pero con el poder que tenía el MPD y con el terror que le tenían los gobiernos de turno, pasaron esta ley que se llama Ley de Desarrollo Social del Magisterio Nacional. El fondo de cesantía es privado, pero consta en una ley. Y dice, ¿no?
los colectores de los establecimientos educativos, a ver, serán ejecutados estos pagos por los pagadores provinciales y los colectores de los establecimientos educativos, quienes los depositarán en institución financiera señalada por el director nacional del Fondo de Cesantía del Magisterio. El valor total descontado a los maestros en un plazo de 5 días laborables. Su incumplimiento merecerá la máxima sanción prevista en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, que era destitución. O sea, para un fondo privado, por ley, se obligaba a los colectores a descontar la plata, si no, perdían su trabajo. Y un fondo privado, a otros con esos cuentos, compañeros. Esto era el desastre. Esto era el neoliberalismo, esto era el desmembramiento del Estado, la privatización del Estado. En una ley consta un fondo privado. Y si los colectores no cobraban para ese fondo privado, perdían su trabajo. ¿Qué es esto, señores? Y esto es un partido de izquierda lo que hizo. Ustedes ven las contradicciones de esta gente. Segunda condición, ponme las condiciones, para que estos fondos puedan seguir en manos privadas. Primera, que nos devuelvan hasta el último centavo con el rendimiento correspondiente de plata pública. Segundo, demostrar que los aportes fueron estrictamente voluntarios. Tengo así de cartas, denuncian los maestros, diciendo que ellos nunca le preguntaron nada y que ni siquiera podían cobrar el sueldo si no aportaban al fondo. Vino el maestro que me envió una carta. ¿Dónde está? Si le pueden pasar al maestro para que vean cómo era el asunto. ¿Cómo era el asunto, maestro? Ahí nomás. Señor presidente, gracias por haber recibido una carta que le envié. Ahí puse en conocimiento que cuando inició el Fondo de Cesantía del Magisterio, un MPD a descontar o administrar los valores, yo me resistí, pero por 3 meses no me cancelaron mi remuneración porque me exigían que yo lleve ese papelito del Fondo de Cesantía. Resistí 3 meses, fiando a mis amigos, a mis vecinos en la tienda, pero no pude más y humillado tuve que ir a traer ese papelito para entregar al colector del Instituto Consejo Provincial de Pichincha de esta ciudad para que me cancelen mis haberes. No fue voluntario, señor presidente, fue obligado. Mi sueldo, perdón, esos fondos todavía están confiscados, están retenidos. Yo es que ese es el punto, ya voy a hablar. Miren, maestro. Esto es lo que no dice la prensa corrupta, porque lo único que queremos es robarnos fondos privados, ¿no? Maestro que no se afiliaba a ese fondo, ni siquiera le pagaban. Todo eso era manejado por el MPD, pues no nos engañemos. Y a punta de piedras, palos, etc. Gracias, maestro. Y de esta tengo algunas cartas, compañeros. De segunda condición, para que eso pueda seguir en manos privadas, es que los aportes han sido voluntarios. Porque duela a quien le duela, señores. Principio de derecho público, principio de economía pública. Solo el Estado puede obligar a contribuciones no voluntarias, pero no el sector privado. Sería el apocalipsis eso. Tercera condición para que estos fondos sigan en manos privadas, que los partícipes puedan retirar su dinero en cualquier momento. Es lo que acaba de decir el maestro. Ustedes saben que no les han retirado la plata hasta la cesantía o la muerte, en el Fondo de Cesantía del Magisterio. No les han retirado la plata. Eso sí es confiscación de dinero privado. Eso no lo puede hacer, pues, un fondo privado. Pero no, pusiste la plata y como era para cesantía, o te jubilas o te mueres, pero mientras tanto no recibes la plata. No, señores, eso no lo puede hacer el sector privado. Eso no puede hacer nadie. Entonces, si no pueden retirar la plata, eso va a pasar al sector público y nosotros sí vamos a devolver la plata al que quiera retirarla, compañero. ¿Cómo será la patria que construimos? Y cuarta condición, para que esos fondos sigan en manos privadas, porque si yo, incluso poniendo solo nuestra plata, pudiendo retirar cuando quiera, tengo nuestros fondos, estaría encantado de que pasen al BIES, pues. Sí, es mucho más profesional para manejarlo, tiene experiencia, tiene cómo responder en caso de una crisis, en caso de que pierda plata el fondo, tiene cómo compensar. Acá no, acá sí, si hay una mala inversión, quiebra el fondo. No hay cómo compensar. Estaría encantado de que pase al BIES. Pero si no quieren que pase al BIES, porque los han engañado, le han dicho que Correa se va a coger la plata, no hay problema. Pero me tienen que presentar ya estos fondos, la petición del 50% más uno de sus participantes de que quieren que sigan manejándose esos fondos privadamente. Entonces, 4 condiciones, compañeros, para que esos fondos sigan en manos privadas. Que se devuelvan los recursos puestos por el Estado con el rendimiento correspondiente, porque esto se viene poniendo desde hace 20 años más o menos. Que la participación haya sido estrictamente voluntaria. Si fue forzada, eso es solo sector público. Tercero, que se pueda retirar la plata en cualquier momento.
sin intereses, con una penalización por gasto administrativo, estamos de acuerdo. Pero se les prohíbe en el Fondo de Cesantía del Magisterio, y hay cartas por escrito. Usted para retirar su plata tiene que esperar a su cesantía o a que se muera. Eso le dicen a los maestros. ¿Ya? Y cuarto, debe haber la solicitud expresa de más del 50% de los participantes de que quieren que esos fondos sigan siendo manejados en manos privadas. Problema de ellos. Yo estaría contentísimo en su lugar de que pase a manos públicas, al BIES. Si estamos claros en eso, compañeros. Y los fondos que no tienen participación pública, que fueron voluntarios, que pueden retirar a la gente su plata cuando quieren, que quieren que lo sigan manejando el sector privado en buena hora, problema de ellos. Si aquí lo que estamos defendiendo el bien público y la institucionalidad de la República, compañeros. Los fondos que tuvieron plata del sector público, o nos devuelven la plata o pasan a manejo del sector público. Los fondos donde se obligó a la gente a inscribirse, pasan a manejo público porque eso no lo puede hacer el sector privado. Los fondos donde prohíben retirar la plata a la gente, eso es un abuso, eso pasa al sector público y devolveremos la plata a quien quiera. El que quiera retirarse, que se quiera. ¿Ok? Si estamos claros en los conceptos, ¿no? 4 condiciones para que esos fondos sigan en manos privadas. Se devuelve el dinero público con el rendimiento del caso. Se demuestra que fueron estrictamente voluntarias las aportaciones, no obligatorias como el Fondo de Cesantía del Magisterio. Tercero, que se pueda sacar la plata cuando quiera, sin intereses, con una penalidad del 5% por gasto administrativo, ¿de acuerdo? Pero el Fondo de Cesantía del Magisterio no le dejan sacar la plata a los maestros. Eso es confiscación, como bien dijo. ¿Cómo te llamas, compañero? Gustavo, lo dijo. Eso es confiscación. Tiene mis fondos confiscados. Yo no quiero estar, me obligaron. Quiero sacar mi plata, no puedo. Pero eso, imagínense, fondos privados. Estamos locos, señores. Y el que trata de poner orden en esto es el ladrón, el autoritario, el dictador. Y eso le hace eco la prensa corrupta de siempre. Qué difícil es hacer lo correcto en este país, compañeros. Pero no se preocupen, seguiremos haciendo lo correcto. Y la historia nos dará la razón. Hasta la victoria siempre. Y por último, que la mayoría de los miembros demuestre, expresamente diga, que quieren que sigan esos fondos en manos privadas. Porque si yo fuera partícipe de esos fondos, estaría encantado de que pasen a manos públicas. Y si pasan a manos públicas porque no cumplen estos requisitos y alguien quiere retirarse, que se retire. Yo estoy tratando de solucionar un problema que existe. Verán que cuando quiebra uno de estos fondos, el culpable es el gobierno. Entonces le estamos reparando errores, evitando abusos que se cometieron durante décadas en un Estado que no tenía quien lo defienda. Y el Estado no son los marcianos, el Estado son ustedes. Esta plata, esos 6 millones que solo el Banco de Fomento tiene, solo un fondo, Banco de Fomento, 50% de fondos públicos, no más, 8 millones, 66% de fondos públicos. Esos 8 millones que tiene un puñado de empleados del Banco de Fomento, son 2 escuelas del Milenio, compañeros. Podría ser una escuela para Llano Grande, podría ser una escuela más para los barrios marginales. Aquí estamos defendiendo el bien común. Basta de estos abusos. Esto fue parte de la privatización del Estado durante la larga y triste noche neoliberal. Pero ahora aquí hay quien defienda al Estado, que son ustedes. Hay quien defienda el dinero público. Hay quien defienda el interés de la gran mayoría. Ya tenemos presidente, compañeros, y voy a cumplir con mi deber. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Es clarito, ¿eh? Clarito para que esos fondos sigan en manos privadas. Ni un centavo de plata pública, afiliación voluntaria, la gente que pueda retirar su dinero y la expresa petición del 50% más uno de los participantes que quieren que se siga manejando en el sector privado. Yo preferiría 1000 veces que vaya al BIES. ¿Okay? Bien, aquí tenemos otro ejemplo de cartas de docente, ¿eh? Sobre todo con el Fondo de Magisterio, que es el más grande, ¿no? Me dijeron que es un fondo de cesantía que me devuelven cuando esté cesante en mi trabajo o me muera. Eso es lo que le dicen cuando pide la plata a la gente. Está por escrito. Y de estas tengo una enciclopedia, ¿no? Ya tengo montañas de cartas de estas. Ejemplo de cartas de docentes, ¿no? La red de maestros y maestras. Múltiples, señor presidente, nos unimos a usted muy respetuosamente para poner en su conocimiento las múltiples razones por las que el magisterio ecuatoriano se encuentra movilizado hasta conseguir que nuestros ahorros y nuestro dinero sean administrados con claridad. Quienes han administrado dinero del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano son y han sido los mismos de siempre, ex dirigentes de la UNE y miembros del extinto MPD. Queremos que nuestros ahorros estén seguros, que estén manejados por una institución financiera del Estado, compañeros. Es mentira que los maestros defienden a la directiva del Fondo de Cesantía, es mentira que fue voluntario. Lo que sí es verdad es que le confiscan los dineros y no lo pueden sacar hasta la cesantía o la muerte. Y yo no voy a permitir esos abusos. Sí están claras las reglas, ¿no? Okay.
hasta la victoria siempre. Y por supuesto, el director del fondo dice que está demostrado que no hay plata pública en el fondo. No está demostrado nada. Veamos la liquidación que tiene el IES. 2005, antes de nuestro gobierno. Tienen la liquidación, tienen el papelito ese. Ahora dice que esto es falsificado. Ahí está la firme responsabilidad. Entonces, que un galimatías puede ser un galimatías. Pero aquí dice, mire, Dirección Nacional de Gestión y Supervisión de Fondos y Reservas, característica del finiquito de los contratos de cesantía adicional al magisterio, fecha 21 de septiembre del 2005. Capital entregado 47 millones, rendimiento 11 millones, liquidación final 59 millones. ¿Cómo se compone esta liquidación final? Aportación del empleador, es decir, el Estado 1%, del afiliado 2%. Esta es la información que reposa en el IES. ¿Que no fue así? Bueno, reclámenla a los directivos del 2005. Pero esta es la información que nosotros tenemos, compañeros. Así que ni eso es verdad. O sea, en principio sí se han recibido fondos públicos para el Fondo de Cesantía del Magisterio, pero incluso si no se hubiera recibido, las afiliaciones no fueron voluntarias, no, les prohíbe, les confiscan los fondos hasta que el maestro se muera o vaya a la cesantía, y no es que todos los maestros quieren que siga dirigiendo el fondo, el MPD. Hay muchos maestros que están de acuerdo que pase al BIES. Y va a pasar al BIES porque este fondo sí ha habido unos abusos terribles, compañeros. Bueno, 10 de la noche, pero sí se dan cuenta, cuando saben, ¿están de acuerdo conmigo o no, compañeros? Cuando se da toda la información, es claro lo que estamos haciendo. Pero si ustedes escuchan a los medios de comunicación, a los pseudo comentaristas, a los presentadores de noticias que se vuelven politiqueros, y no hay mayor deshonestidad que un politiquero disfrazado de periodista, ¿no? Porque ni siquiera tiene la honestidad de decir, sí, soy político. No, se cree periodista libre, independiente y mete política, radiodifusores, etc. Si ustedes les escuchan, es que nos queremos coger fondos privados porque estamos desesperados por falta de liquidez. Por si acaso, ya les voy a mostrar algunos reportes que nos acaban de subir la calificación de crédito a nivel mundial, entre otras cosas por exceso de liquidez. Tenemos el problema contrario. Pero en este país se dice cualquier bobera, ¿no? Pero si ustedes escuchan, corre un ladrón que desesperado por falta de plata, porque un demagogo para promocionar su imagen en el exterior necesita más plata, no se quiere coger fondos privados. Y no nos dicen la verdad. Se dan cuenta, son medios no de comunicación, sino de destrucción masiva de la verdad. La verdad es que ahí hay fondos públicos, fue saqueado el Estado en la noche neoliberal, fueron abusos donde se obligaba por cuestiones hasta políticas a afiliarse, en este caso los maestros. No se puede retirar la plata, se la incautan. Y no es verdad que todo el mundo quiere que sigan en manos privadas, etcétera, sino que esas voces no las publican los medios de comunicación, ¿no? Publican lo que les conviene. Aquí vamos a defender el bien público, compañeros, y la institucionalidad del país. Esos fondos nunca debieron existir. Ya que existen, si no devuelven toda la plata privada, si no son voluntarios, si no pueden retirar la plata a su gente, y si la mayoría de la gente no dice que quieren que sigan en manos privadas, pasarán a administración del BIES. Por el bien común, por la institucionalidad del Estado, por justicia, compañeros. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo. Póngame ya el cuadro de los ingresos de los trabajadores de las telefónicas. Esta es la realidad, compañeros, también. Antes ni siquiera pagaban impuestos las telefónicas. Sobre todo, claro, Movistar tiene un comportamiento empresarial mucho más correcto. 2007, del total de ingreso que yo recibía como trabajador en Claro, con ESEL, 8% de utilidad. Es decir, si recibía 10.800 dólares anuales, 800 eran por utilidades, 10.000 por salarios, como tiene que ser. Es el salario el que me garantiza una vida adecuada, no las utilidades. Porque la empresa puede perder, porque yo puedo regular llamadas telefónicas, porque podemos reducir la participación de utilidad de los trabajadores cuando se trata de un recurso estratégico del Estado. En el 2013, 68% del ingreso de los trabajadores son utilidades y solo 32% salarios. Es decir, si están ganando 10.000 dólares actualmente, ¿ya? 6.800 por utilidades y solo 3.200 por trabajo. Eso no es correcto, señores. ¿Quién de ustedes, en los trabajos donde se encuentran, incluso sector privado, que ahí no hay nada que decir, aquí trabajan con un recurso del sector privado, pero trabajan con un recurso del Estado, el espectro radioeléctrico? ¿Quién de ustedes, de su ingreso, 68% son utilidades y solo 32% es salario? Esto no es correcto, esto no está bien.
Ojalá reflexionen, compañeros de Conecel, de Otecel. Entiendo su enojo, yo no me enojaría, yo vería el bien común, pero entiendo su enojo. Pero no perdamos la objetividad. Y cuidado, le hacemos el favor a los verdaderos explotadores, que nunca ni siquiera exigieron que Claro, por ejemplo, pague impuestos, compañeros. Así que recibían 0 de utilidades ante este gobierno. Prohibido olvidar. Durante 10 años, Porte en ese entonces pagó 0 impuestos, es decir, 0 utilidades. Ahora que los obligamos a pagar utilidades, tienen utilidades extraordinarias, soy un ladrón porque trato de buscar el bien común. La historia nos va a juzgar.